El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Cristo, Señor. En el capítulo 10, versículo 46 al 52. Llegaron a Jericó. Al salir Jesús de ahí con sus discípulos y con bastante más gente, un ciego que pedía limosna se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, el que pasaba, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llamaron pues al ciego diciéndole: Vamos, levántate, que te está llamando. Y él, arrojando su manto, se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: Maestro, que vea. Entonces Jesús le dijo: Puedes irte, tu fe te ha salvado. Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. Hoy estamos celebrando el martirio de Monseñor Romero. Monseñor Romero murió asesinado por un francotirador el 24 de marzo de 1980. Celebrando la Eucaristía en El Salvador por dar la vida por su pueblo. Monseñor Romero, que nació un 15 de agosto de 1917, que fue ordenado como sacerdote romano en el Vaticano, que llevó la buena nueva al pueblo salvadoreño, pero que al principio Monseñor Romero, como este ciego, no veía. Estaba en una estructura eclesial, donde simplemente servía y obedecía al magisterio, el cual le decía: yo siempre serviré al magisterio y voy a obedecer. El pueblo gemía y sufría, era marginado y explotado, y Romero lo invitaba a orar, como aquel canto que dice: nosotros pensamos que era la verdad, pero vino su palabra y lo hizo cambiar. Aquel Romero, al igual que el ciego, cuando buscaba a Jesús y gritaba a Jesús, otros lo callaban. Pero Romero, como dice al final el Evangelio, cuando el Señor lo hizo ver, siguió a Jesús por el mismo camino. ¿Y qué es seguir a Jesús por el mismo camino? Denunciar las injusticias, denunciar toda clase de atropello y ser, como él dijo, ser micrófono de Dios, ser la voz de los que no tienen voz. En El Salvador, en la misma campaña política, los de siempre, los que tienen el poder, siguen a través de los medios de comunicación, de la televisión, de la radio y de los periódicos, adormeciendo al pueblo y confundiendo y engañando al pueblo y vendiendo la mentira y la opresión como que fuera la verdad. Como dijo Jesús, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Es tiempo que a través de la verdad denunciar la mentira y todo atropello. Pero se han encargado que a través de la mentira hacer creer que Romero se metió en política. Todo mundo vive de la política y todo mundo denuncia la política cuando es fiel al Evangelio. Y todos tendríamos que denunciar la política porque la política corrompe y destruye y abusa del ser humano, y nosotros estamos al servicio del Evangelio y a través del Evangelio tenemos que iluminar, como decía Romero en una ocasión, a la política. El Evangelio de hoy nos narra cómo
Jesús va caminando. El ciego se da cuenta que es Jesús el que pasa y él grita: Jesús, ayúdame, hijo de David. El pueblo se encarga de humillarlo y dice: cállate, como muchos han querido callar a Romero. Pero aquel ciego, que estaba convencido de que Jesús es el Mesías, gritaba como a fuerza. Hasta que Jesús le oyó y dijo: tráiganlo, ¿qué quieres? Quiero ver. Jesús dice: ve, y sigue. Romero, cuando se encontró con Cristo y dejó de ser ciego, gritaba y sigue gritando para que el mundo cambie. Muchos de nosotros tenemos que ser como este ciego, gritar a viva voz al encontrarnos con Jesús: sánanos, Señor. Y luego de ser sanos y mirar a Jesús como Él es, seguirlo por el camino donde Él va, sin olvidar aquello que Jesús dijo: el que quiera ser discípulo mío, tome su cruz cada día y sígueme. El ser servidores como Jesús y vivir en el mandamiento del amor, como Él nos dijo: sean uno como mi Padre y yo somos uno. Que el espíritu de Monseñor Romero, hoy en el día del martirio de Romero, entendamos que seguir a Jesús y creer en Jesús es ser como Jesús. Por lo tanto, que el espíritu de Romero nos lleve a todos aquellos pastores, obispos y sacerdotes, pastores que predican y cristianos. No podemos vivir un cristiano entre comillas. No podemos vivir un cristianismo ciego que creer que solo nosotros nos salvamos. No pensar que aquellos solamente son los malos, sino entender que todos, como un solo rebaño y que hay un solo pastor, Cristo, el Mesías, el Señor, a Él tenemos que servir, obedecer y seguir. No tenemos que anunciar un evangelio mediocre, muerto. El evangelio es vivo. El evangelio cuestiona toda estructura e invita a la conversión, a la misma autoridad y al gobierno y a la misma iglesia. Si somos seguidores de Cristo, imitemos a Romero, viviendo el evangelio a plenitud, sabiendo que el evangelio quema y que ilumina toda estructura para que todos vivamos siguiendo a Jesús en fidelidad. Amén.